Bien, ya van entrando. Pueden ir. Buenas noches, chicos. ¿Quién puede confirmarme, por favor, cómo se escucha el audio? Hola, hola. Buenas noches, doctor. Claro. Claro. Buenas noches, chicos. ¿Quién puede confirmarme el audio? Está Sí, dando, doctor, doctor. se escucha. Parece que no me escuchan. Sí, doctor, se escucha. Parece que no me escuchan. Doctor, lo escuchamos. ¿Usted no nos escucha a La nosotros? legítima, pueden apuntar. La legítima es uno de los temas que va a entrar de manera muy sucinta. Hola, hola chicos, ¿cómo me copian? Bien, doctor. No los escuchaba, creo. Sí, no nos escuchaba. Bien, muchas Sí, doctor. gracias. Ahora me escuchan. Perfectamente. Ok. Bien, el día de hoy vamos a proceder con la retroalimentación de los temas que van a ingresar al examen del segundo parcial. Si gustan, por favor, anotarse para después, les voy a pasar al grupo tema por tema, ¿ya? De las diapositivas. Estamos hablando de la legítima. Estamos hablando del derecho de acrecer. ¿Ya? Estamos hablando de la sucesión legal como tema. Estamos hablando de la sucesión de los herederos forzosos, que está dentro del tema de la sucesión legal. Estamos hablando de la sucesión de los herederos simplemente legales. De la sucesión testamentaria. De la institución de herederos. Y de los medios de exclusión sucesoria. Medios de exclusión sucesoria. Bien. A ver, les voy a... Siguen entrando los compañeros. Los herederos por orden les pasaré. ¿Ya? La legítima. Por si acaso, chicos, les estoy subiendo o les estoy pasando, si vale el término, las diapositivas por temas, para que lo puedan tener también en el grupo. De todos modos, ustedes saben bien que en plataforma Moodle encuentran absolutamente cada uno de los temas con su respectivo material de apoyo.
Entonces no hay problema. Bien. Empecemos entonces nuestra clase. Espero que todos me estén copiando de la manera más clarísima. Si hay alguien que no, entonces por favor avísenme. Siguen entrando los chicos. Perfecto. Bien. Como ustedes sabrán, compartiendo acá también con los compañeros en sala presencial, el día lunes, como hoy, es nuestro examen del segundo parcial. ¿Ya? Y para ello los temas que les he pasado, que además en diapositivas por tema están en el grupo de WhatsApp, son esos temas que van a ingresar al segundo parcial y que hoy, dado que habíamos clasificado o nos pusimos de acuerdo para la clase de retroalimentación, vamos a repasar estos temas para que no quede duda alguna. No se preocupen que el tema del cómputo de grados no está como tema para este segundo parcial, puesto que va a ingresar al examen final. Lo que quiere decir que para no complicarnos mucho vamos a asumir una práctica posterior al segundo parcial. Bien, empecemos. Voy a compartir. Doctor, Adelante. ¿vamos a tener trabajo para el segundo parcial? Sí, sí. Les puedo pasar ahora, creo que ya lo grabé aquí. A ver, vamos a ver al finalizar, antes del final, ¿ok? Creo Está que ya bien, lo doctor. tengo acá. Gracias. Bien, voy a compartir entonces. Vamos a empezar por la legítima. Bien. No es desconocido para todos ustedes el tema de la legítima, ¿cierto? Según el orden de los temas del plan global, se adelanta un poco el tema de la legítima. ¿Por qué? Porque es parte de la sucesión testamentaria, si se acuerdan, ¿cierto? Vamos a establecer de que la legítima, como lo dijimos anteriormente, es una reserva que hace la ley, es una protección legal de aquella mayor parte que le va a tocar, si vale el término, a los herederos forzosos ante una posible liberalidad, ante una posible discrecionalidad del testador para disponer de manera arbitraria de la mayor parte de sus bienes. ¿Sí? En términos más claros dijimos que la legítima tiene que ver con una protección legal para el derecho de los herederos forzosos. Va a proteger la mayor parte de los bienes hereditarios para evitar un poco que el testador pueda disponer de ellos de manera arbitraria, de manera irregular. Pero no solamente la norma protege también de manera arbitraria la mayor parte del acervo hereditario, sino que establece, llamemos así, porcentajes o porciones, ¿ya? Que por derecho les va a tocar a los herederos
y le va a otorgar la posibilidad al testador de disponer de una porción que se va a denominar porción de libre disposición. Entonces, cuando vimos el tema, si se acuerdan, ¿sí? Vimos cuáles eran las características de la legítima como tal. Y dijimos, ¿no? Precisamente que es una reserva que hace la ley sobre la mayor parte de los bienes del testador. Esto quiere decir que el testador de manera liberal no puede disponer de todos sus bienes en general, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la legítima le pone un límite. Así como en la sucesión legal que conforme fuimos viendo, también en la legítima existe un grado de otorgamiento, ¿cierto? ¿Cuáles son los herederos forzosos llamados a la legítima? Los descendientes, los ascendientes y el cónyuge. Esa es una pregunta que podría ser parte del examen. Para hacer una especie de comparación, tendríamos que establecer lo siguiente. La sucesión legal, ustedes saben bien, reconoce 5 grados, un orden de 5 grados de herederos, ¿cierto? Para recordar, en primer lugar están los descendientes, ascendientes, cónyuge, colaterales y el último, el Estado. Estado. Por favor, no se olviden. Ese orden de 5 llamados a heredar, 5 clases de herederos, está dentro de la sucesión legal. En la legítima tenemos 3, como bien decían acá en aula presencial, que son los descendientes, los ascendientes y el cónyuge. En la legítima ya no hay colaterales, ya no hay estado. La ley es clara en el tema de la legítima. Y en el tema de la legítima también dijimos pues que se activa y se aplica el principio de exclusión. El pariente más próximo aleja al más lejano. Es así que tanto la doctrina como el Código Civil establece que el objetivo o el fin de la legítima es proteger el derecho de los herederos forzosos. Y eso está en el material que estamos compartiendo. Protege y evita los excesos que pueda cometer el testador. ¿Cierto? Bien, y ahí está. Las personas o los herederos que gozan de la legítima. Por favor, tienen que precisar con bastante claridad que en la legítima solamente concurren 3 órdenes: descendientes, ascendientes y cónyuge. Perfecto. Cónyuge también catalogando, ¿no?, a la conviviente y todo lo demás. En ese sentido, habíamos establecido que la legítima de los herederos forzosos, que no son otros que los descendientes, los ascendientes también, ¿sí?, está establecido en las 4/5 partes. Esto quiere decir que el acervo hereditario del testador se divide en 5 partes. Como la legítima protege la mayor parte de los bienes hereditarios, entonces las 4/5 partes están destinadas a los herederos forzosos. Y 1/5 restante, la ley le otorga al testador, denominándola porción de libre disposición. Exactamente. Esta porción de libre disposición
Es una liberalidad del testador. Puedes regalar, donar, vender, qué sé yo. Está sujeta a su autodeterminación. Ahora, también tenemos que establecer que esta porción de libre disposición puede, por parte del testador, también ser entregada a un propio heredero, independientemente del porcentaje que le toque como legítima. ¿Por qué? Porque es una liberalidad del testador, ¿ya? Tómenlo de manera, aunque en términos coloquiales o vulgares, como decimos, ¿no? Puede hacer lo que quiera con esa porción de libre disposición. No siempre tiene que dejarle a un heredero, a un familiar, a un conocido. Puede hacer lo que quiera. Es más, puede inclusive donar, ya sea a una persona jurídica o a una persona natural, ¿ya? Porción de libre disposición, así como habíamos visto en las imágenes en su momento. Eso con respecto a los descendientes, 4/5 partes, ¿sí? El segundo lugar en la legítima está ocupado por los ascendientes. ¿Cuándo concurren los ascendientes? A la legítima en este caso. Cuando no hay descendientes. Muy bien, ambas aulas, excelente, excelente. Van a concurrir por el principio de exclusión cuando no existan descendientes, ¿cierto? Los ascendientes que ocupan el segundo lugar van a concurrir a la legítima cuando no exista descendientes. ¿Qué establece el Código Civil en su artículo 1060 con respecto a la legítima de los ascendientes? Establece que el acervo hereditario del testador, hablando de la legítima de los ascendientes, se divide en ¿cuántas partes? Muy bien. En 3. En 3 partes. Pucha, sí da gusto dar clases. Han estudiado. 3 partes. ¿Cuál es la legítima de los ascendientes? Las 2/3 partes. Muy bien, ¿no ve? Primero tenemos que entender que los ascendientes son el papá, la mamá, el abuelo del testador. Y la porción que les corresponde con respecto a la legítima está constituida por las 2/3 partes. Mucho cuidado con que haya en el examen, chicos, si se estén confundiendo en las porciones, ¿ya? Legítima de los descendientes, las 4/5 partes. La última 5ª parte es porción de libre disposición. Legítima de los ascendientes, las 2/3 partes. Y la tercera parte restante, porción de libre disposición. Por favor. Bien. ¿Qué pasa con el cónyuge, la cónyuge supérstite o la conviviente? Como siempre, si ustedes se dan cuenta, cuando hay cónyuge, ¿cierto? Cuando hay cónyuge, por así decirlo, si hablamos de una sucesión legal, asiste como una hija o un hijo más. Siempre participa, ¿cierto? Sí. En la legítima, ¿cuándo concurre la cónyuge? Cuando no hay ascendientes ni descendientes. Excelente. Por el orden que está graduado, que es el tercer lugar para el cónyuge o la cónyuge, este o esta va a asistir ante la ausencia de descendiente o ascendientes. Entonces, la legítima del cónyuge va a estar constituida por las 2/3 partes. Es decir, lo mismo que para los ascendientes. ¿Ya? Y la última porción, conforme hemos visto el material. Libre disposición. Muy bien. Está constituida por la porción de libre disposición. Pero fíjense que el cónyuge o la cónyuge, así como concurre en la sucesión legal como una hija más, en la legítima también, si hay descendientes, concurre como un hijo o una hija más.
Y si acá establecemos cuál es la legítima de los descendientes, ¿cuál es? Las 4/5 partes. Muy bien. Entonces, cuando haya descendientes, la cónyuge o el cónyuge también pueden concurrir con los descendientes a las 4/5 partes, dejando como porción de libre disposición siempre una 1/5 parte. A eso se conoce dentro de la legítima como sucesión mixta de la legítima o legítima de la sucesión mixta. No hay ningún problema. ¿Ok? Después vimos la legítima del cónyuge con los ascendientes. No hay mucha variación, porque la legítima o la cónyuge con los ascendientes está constituida por las 2/3 partes. ¿Ya? Dejando siempre la tercera parte que queda como porción de libre disposición. ¿Cierto? Es cuestión de asociar y razonar con respecto a las porciones que les toca. Muy bien. A ver, si la legítima está constituida por una protección, por una reserva que hace la ley, es lógico pensar que si el testador modifica, restringe o suprime la legítima que les corresponde a sus descendientes, ¿va a ser válida o va a ser nula? Si de pronto agarra el testador y dispone de la mayor parte de los bienes teniendo herederos forzosos. Es nula, doctor. Nula, ¿cierto? Ahí viene también una gran diferencia con la sucesión testamentaria voluntaria. Es más o menos como el juego que hace la ley y dice, la disposición legal está por encima de la voluntad del testador o la voluntad del testador está por encima de la ley. La legal por encima del testador. Exactamente, la ley regula, ¿cierto? Porque imagínense si la ley no regulara inclusive la voluntad del testador para disponer de sus bienes, el testador haría lo que sea. Y ahí viene una discrepancia actualmente que dice, ¿en Bolivia hay herencia o no hay herencia? Algunos dicen, pero dice que ya no hay herencia. Y algunos dicen, no, pero claro que hay. Ustedes conocen bien que la Constitución regula el derecho sucesorio. Y si regula el derecho sucesorio, hay pues herencia. ¿Cierto? Ahora, ¿el testador es libre de hacer un testamento? Sí lo es. Pero el momento que elija la vía voluntaria o testamentaria, aparece la legítima y le dice, momentito, yo te voy a regular, yo voy a reservar para tus herederos forzosos la mayor parte de tus bienes para evitar que tú libremente hagas lo que quieras y afectes el derecho de tus herederos forzosos. Por eso es que cuando el testador sobrepasa ese límite, como bien decía Ana María en aula virtual y acá las compañeras en aula presencial, el testamento, la disposición testamentaria puede ser declarada nula. ¿Ya? Y si una sucesión testamentaria, o mejor dicho, un testamento es declarado nulo, ¿cómo se distribuyen los bienes hereditarios del fallecido? Lo que determina la ley. Aula virtual dice lo que determine la ley. ¿Qué dicen ustedes? Reitero la pregunta. Ok, si este testamento, por X o Z motivo, es declarado nulo, ¿en qué queda la distribución de bienes hereditarios del fallecido a favor de los herederos? La ley es la mano. Doctor, Adelante. buenas noches. Buenas Primero noches. sería la repartición para los herederos forzosos, que serían los descendientes. Si no hay ¿Ya? descendientes, a los ascendientes.
Si no hay Ya. ascendientes, a la cónyuge, aunque la cónyuge también entraría como uno de los hijos, pero como la ley determina, entonces sería al final la cónyuge. A ver, ok, vamos a ordenar lo que me acaba de decir. Dice, primero sería la distribución de los bienes a favor de los descendientes, ¿no ves? Según el grado que establece una sucesión legal. Con esto, Luciana, nos quieres decir que cuando un testamento sea declarado nulo, ¿es la ley quien se hace cargo de regular cómo se va a distribuir los bienes hereditarios? Sí, doctor. Muy bien. ¿Alguien se acuerda qué principio genera esa consolidación? Que nos dice que la legal prevalece sobre la testamentaria. Exactamente, la ley de la prueba o el principio de prevalencia. ¿Cierto? Entre la sucesión voluntario-testamentaria y la sucesión legal, cuando algo ocurra acá en la voluntario-testamentaria, va a prevalecer la sucesión legal. La ley nos va a decir, como bien dicen todos ustedes, la ley nos va a decir cómo van a concurrir los herederos y cómo se va a distribuir la herencia. ¿Estamos? Bien. También es nulo todo contrato, se dijo, celebrado antes de abrirse la sucesión, que modifique, suprima o imponga ciertas condiciones o cargas a la legítima de los herederos. Claro, claro. ¿Cuándo podemos hablar de sucesión hereditaria, chicos? ¿O cuándo debemos hablar de sucesión hereditaria? Cuando muere el... Muy bien, muy bien. Cuando concurra la muerte real o presunta de una persona. Ahí es ese instante donde podemos hablar de herencia porque se da la apertura de la sucesión hereditaria. Bien, continuamos. ¿Quién podría decirme en qué consiste el reintegro de la legítima? ¿Ya? Se refiere a aumentar. ¿Qué más? A que las partes, doctor, sean iguales para todos. Entonces debe haber una distribución equitativa. ¿Ya? ¿Alguien más en aula virtual? ¿O están de acuerdo con la noción de la compañera? Doctor, es cuando, digamos, a un heredero se le ha dado, por ejemplo, hay 5 herederos y a uno siempre le han dado 3 casas y a ¿Ya? los demás solo una casa. Entonces se le hace el reintegro de lo demás. Si aparece la legítima, se hace el reintegro a los demás herederos. Muy bien. Doctor, Adelante. hay que tomar en cuenta que no se puede distribuir, digamos, simplemente por número de bienes. Hay que evaluarlos, valorarlos, para ver si hay una equitativa distribución. Así es. Así es porque lo que se busca en la distribución de los bienes hereditarios, chicos, es el equilibrio entre lo que van a recibir los herederos. Si bien la legítima está dentro de la sucesión testamentaria y se asemeja a la sucesión a título particular, ¿cierto? A título específico, debe haber equilibrio, ¿cierto? A momento de que los herederos reciban estos bienes. ¿Por qué? Porque si uno recibe más que otro, estamos rompiendo el esquema de la legítima cuando dice que las 4/5 partes les corresponde a los herederos forzosos. Y estas 4/5 partes deben pues ser distribuidas de la manera más equilibrada y equitativa posible. ¿Ok? Bien, por eso hay un principio de equilibrio. El acrecimiento entre herederos legales, que es un tema aparte del derecho a crecer, pero es la misma noción. ¿Cuándo se dé el acrecimiento entre los herederos legales? Doctor, Sí, Para adelante.
Cuando poder, uno de los herederos renuncia a una parte de su herencia, entonces puede acrecer para los otros herederos que han aceptado la herencia. Ok. ¿Alguien más? Muy bien, también en el aula presencial. Fíjense, acrecer quiere decir aumentar o crecer, ¿no? Si tengo acá 5 herederas o 10 y una o dos de ellas renuncian, aquello que tenía que distribuirse entre 10, al renunciar 2, se va a distribuir entre 8, ¿cierto? Cuando tenían sí, que recibir al 10% cada una, al renunciar 2, van a recibir más del 10%. 10%. Eso va a crecer. La renuncia de uno o dos herederos o más va a aumentar, va a crecer la porción de los otros herederos, básicamente. ¿Cierto? Bien. Sí, doctor. Se ve que han estudiado. Adelante. Doctor, en el caso de que por X o Z motivo haya faltado, digamos, al fallecido, uno de los hijos, creo que Ya. también una figura donde demuestran pruebas y todo y le hacen a un lado al que ha faltado el respeto al papá o a la mamá, en este caso que haya fallecido. Muy bien. ¿Qué se llama a eso? Voy a poner en contexto al aula presencial. Muy bien. Dice el compañero que también puede ocurrir el acrecimiento cuando uno o más de los herederos le ha faltado el respeto al causante o al testador, ¿no? O ha hecho algo en contra de él. ¿Qué se llama a esa figura o a esas figuras? Indignación. ¿Qué más? ¿Qué más puede ocurrir? Que es un poco del tema de los medios de exclusión sucesoria. ¿Por qué quedaría un heredero excluido de la sucesión hereditaria? Ese heredero es descendiente, además, según las normas de la sucesión legal, tiene el mismo derecho. Pero ha pasado algo. ¿Por qué? Causales de Exclusión. indignidad, artículo Indignidad. 1009 del Código Civil. Indigno, ¿sí? Pero también pueden estar las causales de desheredación. ¿Se acuerdan? Cuando un hijo o un descendiente le falta el respeto, le pone la mano, como decimos vulgarmente, al papá, a la mamá, intenta atentar contra su vida o lo hace como tal, ¿cierto? Genera su miseria, no lo auxilia de manera manifiesta, concurre y comete una causal de indignidad. Y pueden, no siempre los causantes, porque al fallecer ya no hacen nada, pueden los demás herederos procesarlos por causales de indignidad. Y si debía repartirse, reitero, entre 10 herederos la herencia y uno o más son declarados indignos, esa herencia acrece la porción de los otros, ¿cierto? Causales de indignidad o desheredación. Bien, eso es lo que vimos en el tema de la legítima como tal. Ahora bien, precisamente para no perder el horizonte, vamos a ver los medios que vimos también como tema, los medios de exclusión, que es cortito, ¿cierto? Cortito, ahí está. Medios de exclusión sucesoria. A ver, independientemente de las causales de indignidad o desheredación, ojo que también en las causales de indignidad es que un futuro heredero no auxilie ni preste asistencia familiar a su
¿cierto? Es una causal también de indignidad. ¿Y cómo se produce o se aplica la indignidad, chicos? ¿Es de manera automática o es previo a un proceso judicial? Previo a un Previo proceso proceso. judicial. Previo a un proceso judicial. Tiene que haber, ¿sí? Tiene que haber una declaración judicial, Denuncia. un proceso en el cual se denuncia, se comprueba y se logra que una autoridad judicial emite una sentencia declarando indigno, por tanto, excluido de la sucesión hereditaria. Bien. A ver, medios de exclusión sucesoria. Independientemente de las causales de indignidad y desheredación, tenemos que ver un poco cómo suceden los padres, en este caso los ascendientes. Y la figura es muy clara. Por el orden jerárquico que existe, ¿cuándo heredan los ascendientes? Cuando no hay descendientes. Descendientes. Muy bien. Cuando no hay el número 1, descendientes, suben los padres, ¿cierto? Ahora bien, al que muere sin dejar hijos ni descendientes, dice, suceden el padre y la madre, o el que uno de ellos sobreviva. Perfecto. Respetando lógicamente el derecho del cónyuge, si es que hubiera. Al que muere sin dejar hijos u otros descendientes ni padres, suceden los ascendientes más próximos. Por eso, la línea directa ascendente hacia arriba está compuesto por los padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y hasta donde llegue. Es una graduación infinita. ¿Por qué? Porque en la línea directa descendente y en la línea directa, mejor dicho, en la línea directa descendente y ascendente, no hay límite de grados. Lo que sí hay es, lógicamente, la poca probabilidad que mis tatarabuelos sigan viviendo, digamos, en lugar de mis bisabuelos, abuelos o padres. ¿Sí o no? ¿No? Poco probable. Pero la ley reconoce que, por el principio de exclusión, el pariente más próximo aleja al más lejano. Perfecto. Siempre se van a salvar y respetar los derechos del cónyuge. Ese es el derecho de los ascendientes. Ahora, ¿por qué pueden ser excluidos los padres? ¿Por qué pueden ser relegados de la sucesión hereditaria? ¿Qué dispone el artículo 1098 del Código Civil? Dice, el padre o la madre no heredan al hijo, fíjense, reconocido después que murió. ¿Sí? El padre y la madre del que ha fallecido, dice, no heredan al hijo reconocido después que murió, excepto si él habría gozado de posesión de estado en vida. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es la posesión de estado? Eso lo manejan perfectamente. ¿Quién puede decir? Que, doctor, se refiere a la posesión de los bienes en vida, o sea, no, digamos, posesión, el tener una pertenencia, el estar ahí. Ya. También podría decirse más conocido como fama. Eso quiere decir que sin necesidad de haber reconocido a un hijo, como padres, nos hemos mostrado a la sociedad, ¿cierto? En esa condición. Nos han visto salir con el hijo, cuidarlo, protegerlo, vestirlo. Hemos ejercido una posesión de Estado que ha hecho presumir a los demás que era nuestro hijo. Pero resulta que cuando ha fallecido, hemos hecho el trámite de reconocimiento, seguramente con una inscripción de partida de defunción al final, ¿cierto? Pero no heredamos como padre y madre. ¿Por qué?
Porque al haber fallecido la persona, ¿qué derecho puede generar reconocerlo posteriormente?